Muy bien, buen día nuevamente con todos ustedes. Esta es la sesión 4 y vamos a continuar trabajando lo que es la unidad. El día de hoy vamos a dialogar sobre el proceso de precisión curricular. En la sesión anterior habíamos identificado cuáles eran los propósitos de aprendizaje, extrayéndolas del programa curricular. También habíamos comentado que es necesario que todas las competencias del área sean trabajadas de preferencia y que se incorporen también las competencias transversales. Muy bien, a su vez, parte de los propósitos de aprendizaje también son los enfoques transversales. ¿Ya? Entonces asumimos que en esta unidad se va a trabajar el enfoque de derechos y estas son las actitudes que lo demostrarían. Tenemos también la situación significativa. Habíamos comentado también acerca del concepto de evaluación de programación inversa, en la que antes de definir la secuencia de sesiones se establecía con precisión qué competencias, desempeños se iban a evaluar, a través de qué evidencias y con qué instrumentos de valoración. ¿Ok? Bien. Cuando llegamos a la secuencia de las sesiones nos vamos a dar cuenta que probablemente los desempeños seleccionados son muy complejos para tocar en una unidad, peor en una sola sesión. ¿Cómo así? Por ejemplo, si dijéramos, utiliza diversas fuentes históricas sobre determinados hechos o procesos, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea. Aquí estamos hablando de 10, más o menos son 10 siglos de diferencia. Entonces aquí obviamente pues hay muchos hechos históricos. Lo mismo en la historia del Perú, desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. También hablamos de más de 10 siglos. Entonces pues queda claro que es necesario que estos desempeños sean precisados, y ese es el tema de hoy. ¿Cómo es que el programa curricular, que es general, se aterriza en unos desempeños que sean específicos, puntuales y relacionados con la situación significativa? Bien, a ver, el proceso de precisión curricular, según el propio Ministerio de Educación, se puede, autoriza que los desempeños que son de manera general se planteen en forma específica. Yo les voy a sugerir tres maneras para realizar la precisión curricular. En primer lugar, nos referimos a la precisión curricular en cuanto al modo. En algunos desempeños dice, por ejemplo, participa cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en defensa de los derechos de la niñez. Esta palabra cooperativamente refiere al modo, la manera como se tendría que realizar esta participación. Entonces el modo es participa cooperativamente. Podemos precisarlo así: simplemente participa en equipos de trabajo, participa en plenarias, etc. ¿Ok? Utiliza diversas fuentes históricas. También podemos precisar que en esta unidad de manera particular vamos a utilizar
solamente las fuentes primarias y secundarias. Vamos a utilizar fuentes orales y escritas, o vamos a utilizar fuentes directas e indirectas. Entonces, esta expresión genérica de diversas fuentes históricas se ha convertido de manera específica, se ha precisado en que vamos a trabajar con fuentes orales y escritas. Muy bien, de igual manera en este caso, utiliza información y herramientas cartográficas. La pregunta es, pero ¿cuáles herramientas cartográficas vamos a utilizar en esta unidad? Entonces podríamos precisar, utiliza información y mapas, utiliza mapas, imágenes satelitales y croquis, etcétera, para describir espacios geográficos y sus recursos naturales. ¿Ok? Entonces queda claro que la primera forma de realizar precisión curricular pues es a través de la manera como se pretende trabajar. Siguiente, también se realiza precisión curricular en cuanto al campo temático. En cuanto al campo temático, si es que acá dice, clasifica las causas y consecuencias de los hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea y desde los orígenes de Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. El campo temático, el cual también se puede precisar, dice, desde los orígenes de Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. Es muy extenso, ¿no es cierto? Entonces podríamos precisar desde los orígenes del Tahuantinsuyo hasta el imperio de Pachacute. Y eso es lo que las causas y consecuencias que se van a clasificar, nada más. También aquí el campo temático explica los roles que desempeñan la familia, las empresas y el Estado frente a los procesos económicos en el mercado, como producción, distribución, consumo e inversión. La pregunta es, ¿se van a trabajar los 4 procesos económicos o probablemente en esta unidad o en estas determinadas sesiones solo se va a trabajar en la producción y la distribución o solo la producción? Aquí explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar físico, psicológico y emocional. Nuevamente nos preguntamos, en esta unidad vamos a trabajar tanto el bienestar físico, el psicológico como el emocional. Entonces, si fuera así, queda tal cual. Si no, tendríamos que precisar que solamente vamos a trabajar, explica con fundamento la importancia de mantener o mejorar su bienestar psicológico, por ejemplo. Bien. Otra manera para precisar es en cuanto al ámbito. Por ejemplo, acá dice, delibera sobre asuntos públicos cuando sustenta su posición, aporta a la construcción de consensos que contribuyan al bien común de la nación peruana y del mundo. Ese es el ámbito, la extensión, el impacto de este desempeño. Probablemente en esta unidad no consideremos esto, sino más bien vamos a aportar a la construcción de consensos que contribuyen al bien común de la localidad, o precisamos, o de la región, y ya está precisado. Este es otro caso. Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres ocurridos en un determinado espacio geográfico a diferentes escalas, local, nacional o mundial. De pronto, solamente nos dediquemos a trabajar lo que son escala local. Entonces, precisamos, identifica situaciones de vulnerabilidad en un determinado espacio geográfico a escala local. ¿Ok? Y con eso ya se ha precisado. Realiza acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente y para la mitigación y adaptación al cambio climático basadas en la legislación ambiental vigente en el Perú y el mundo. El ámbito de dimensión es en el Perú y el mundo. Quizás
decidamos solamente en esta unidad trabajar en el Perú. Entonces quedaría: realiza acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente basadas en la legislación ambiental vigente en el Perú, y con eso lo hemos precisado. Muy bien, entonces queda claro que si hay algo que no estamos tocando en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, es este verbo que reflejaría la habilidad, la capacidad que debe desarrollar el estudiante. Identifica, queda siempre como identifica. Delibera, quedará siempre como delibera. Establece relaciones, utiliza, explica, clasifica, etcétera, etcétera. Utiliza. ¿Ok? Otro aspecto es que debemos intentar no separar el desempeño. Es decir, el desempeño empieza aquí y termina acá. De tal manera que este primer párrafo se relaciona con este segundo. No deberíamos considerar que la precisión curricular implica solamente partir este desempeño en dos y separarlo y considerar la primera parte y ya está. No es así. No es así. Esto es una unidad. Recuerden que este desempeño permite trabajar de manera combinada las capacidades. Aquí están las capacidades de esta competencia. Por ejemplo, en ese desempeño está: interpreta críticamente fuentes diversas, aquí está; comprende el tiempo histórico, aquí está; elabora explicaciones sobre procesos históricos, por ejemplo, identifica el contexto, esta es una explicación. Entonces, en este desempeño se observa cómo las tres capacidades se están integrando. Esa es una de las razones concretas para evitar la disgregación, la separación de los desempeños. Regresamos entonces. Aquí, en este desempeño, podríamos precisarlo. Utiliza diversas fuentes históricas. Voy a utilizar todas. Bueno, en todo caso podríamos precisar que utiliza fuentes escritas y materiales sobre determinados hechos o procesos históricos. Pues eso también lo podemos precisar. Determinados hechos o procesos históricos, desde las invasiones bárbaras. Esta unidad, dijimos, iba a considerar, por ejemplo, podría considerar desde supongamos desde la conquista hasta el inicio del virreinato. Desde la conquista, la llegada de Francisco Pizarro, hasta la fundación del virreinato del Perú. Entonces, desde 1532 hasta 1542. Para ello identifica el contexto histórico en el que fueron producidas esas fuentes y complementa una con otra. Siguiente. Utiliza información y herramientas cartográficas. Herramientas cartográficas. Podemos precisar aquí, utiliza mapas temáticos para ubicar y orientar diversos elementos naturales y sociales del espacio geográfico. Ya, explica las causas y consecuencias de los conflictos socioambientales relacionados con la gestión de los recursos naturales, calidad ambiental y contaminación. Son todos los problemas. De pronto solamente vamos a considerar la gestión de los recursos
naturales. Y como la temática era de los desastres, en todo caso aquí podríamos agregar también gestión de cuencas hidrográficas, y reconoce sus... ya está. Entonces ahí hemos precisado. Explica que el rol del Estado es la de garantizar el bien común de las personas y asegurar para ello el financiamiento del presupuesto nacional. Ojo, nos sugiere el Ministerio de Educación que se puede precisar aquellos desempeños que se considere necesario, porque si no se pueden quedar aquí. Ahí yo considero, como vamos a analizar el impacto de los desastres naturales, del efecto del niño en la libertad, se podría, y el tema de la reconstrucción también, se podría acá precisar el ámbito. Para ello el financiamiento del presupuesto regional para la construcción. ¿Ok? Bien. Considero que, por ejemplo, este desempeño podría quedar tal cual. Entonces, no es que todos los desempeños tengan que ser precisados. Muy bien, una vez que hemos hecho el proceso de precisión curricular de los desempeños, terminamos esta unidad con la secuencia de sesiones. En la secuencia de sesiones, el Ministerio de Educación sugiere que la sesión número 1 sea una sesión en la que se presente a los estudiantes la situación significativa, se comente los productos, se programen la secuencia de sesiones, se sugiera los materiales que deben traer, etc. Es como una sesión de introducción, de explicación y aclaración de la situación significativa, la metodología, recursos y aprendizajes esperados. Cuando el estudiante tiene claro las características de la situación significativa y cómo es que se va a abordar en esta unidad, entonces podríamos pasar a la sesión número 2. Entonces la primera sesión es la presentación de la unidad y la última sesión debería incluir la evaluación de la unidad. Es decir, hay que diferenciar lo que es la evaluación de los aprendizajes de la evaluación de la unidad. Aquí en la sesión, probablemente la penúltima, se evalúan los aprendizajes, se aplican las rúbricas correspondientes, quizás pruebas escritas, etc. Mientras que en la última sesión de la evaluación de la unidad, aquí tendría que, a través seguramente de una asamblea, reflexionar sobre los aspectos aprendidos, sobre cuánto hemos podido reducir la problemática abordada y qué perspectivas hay en la solución de este problema. Entonces, diferenciamos la evaluación de los aprendizajes de la evaluación de la unidad. La evaluación de la unidad implica más bien, o está enfocada mucho más que a los desempeños, está enfocada a la situación problemática y a tomar conciencia de la superación o mejora con respecto a la problemática. ¿Okay? Luego, en las demás sesiones, sugiero que el título de la sesión más o menos tenga la estructura del título de la unidad. Es decir, si el título de la unidad habíamos conversado, el producto, a ver, aquí lo encontramos, el producto clave podría ser el ensayo. Entonces, elaboramos un ensayo, redactamos un ensayo sobre la reconstrucción.
redactamos un ensayo sobre la reconstrucción en la región La Libertad, supongamos. Listo. Entonces aquí en la sesión 2 probablemente tengamos que hacer empezar a analizar la problemática relacionada con supongamos con los desastres naturales, pero ubicándolos en mapas. Entonces, muy bien, aquí elaboramos un organizador gráfico sobre los efectos del fenómeno del niño en La Libertad, en nuestra región, ...2017. Entonces, si vamos a analizar causas y consecuencias, probablemente sea ideal hacer un árbol de problemas. Entonces, la estructura es la misma. La estructura es la acción, el producto y la temática. Vamos acá, podemos, y la temática, y así en las diferentes sesiones. ¿Listo? Adicionalmente, habría que especificar las 2 o 3 actividades centrales de esta sesión. Por ejemplo, ¿qué van a hacer los estudiantes? Bueno, van a observar reportajes de televisión sobre el fenómeno del niño en el 2017. Luego también, porque no se olviden que el primer desempeño está relacionado con utiliza fuentes escritas y materiales. Por eso estamos viendo videos y fuentes escritas. Aquí aprovecharemos para leer y analizar periódicos igual sobre la misma problemática. Y los avances del proceso de reconstrucción. Muy bien, ¿y cuál era el producto? A raíz de todo esto, los estudiantes van a elaborar el árbol de problemas. Elabora un árbol de problemas. Este es el producto. ¿Ok? Muy bien. 2 o 3 actividades centrales de lo que va a ocurrir en la sesión. Lo mismo en los demás casos. Muy bien. Para terminar, vamos a revisar algunas preguntitas que nos han hecho llegar a través de la página web. Primero, este año se continúa trabajando con las áreas de personas, familia, relaciones humanas y formación ciudadana y cívica. Se va a programar por áreas. Sí, el 2018, según el Ministerio de Educación, se mantiene la modificatoria del currículo, es decir, la modificatoria del 2015, y se mantiene programando por estas áreas mencionadas. Ahora,
pero al fin y al cabo los procesos que hemos estado estudiando más allá del currículo son vigentes, o sea, precisión curricular, las situaciones significativas, etcétera. 2. ¿Es oficial trabajar entonces este 2018 en función del currículo nacional? En realidad hay instituciones que sí lo han venido implementando, pero lo oficial es que el currículo vigente es el de 2009 con la modificatoria del 2015. Eso es lo oficial. Muy bien. También nos comentan acerca de los enfoques transversales, y muy bien planteado. El criterio para emplear o identificar un enfoque transversal en realidad es el criterio de coherencia con la situación significativa. Lo que pasa es que los enfoques transversales es el mecanismo para promover el desarrollo de actitudes y valores en los estudiantes. ¿Ya? O sea, por un lado están las competencias y por otro lado están los enfoques transversales. Bueno, ambos al final corresponden a los propósitos de aprendizaje, ¿no? Entonces, las competencias van más para el terreno de las habilidades y los conocimientos, mientras que los enfoques transversales están orientados principalmente a trabajar las actitudes y los valores. Eso está clarísimo, ¿no? Y dado que las situaciones significativas, sean oportunidades o problemas, suelen ser, digamos, factibles de modificar a través de los cambios de actitud. Entonces, la decisión de elegir un enfoque transversal es cuál está más vinculado a la situación significativa. También nos comente cuál sería el mecanismo para evaluar el logro, el avance o la solución. Bueno, sabemos que una situación problemática como los estilos de vida, como el uso inadecuado de los dispositivos electrónicos, etcétera, no se va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, tendría que ser, digamos, una evaluación progresiva a través de, se podría utilizar, digamos, la matriz de problematización como un primer insumo. Un segundo insumo es el árbol de problemas. Un tercer insumo podría ser el árbol de objetivos. Un cuarto insumo ya es lo que se llama el marco lógico, es decir, cuando se implementan planes de mejora, que en este caso son las unidades didácticas, un plan de mejora también de la conducta de los estudiantes, luego se va relacionando cada uno de los objetivos con este plan, ¿sí?, que se ha medido. Entonces los mecanismos de medición pues son muchos, dependiendo de cuál ha sido la problemática. Si la problemática pues es el embarazo precoz, entonces está claro que una estadística puede determinar si es que en el 2006 terminó el año con 10 embarazos, en 2017 se implementa estas unidades y va reduciéndose a 8 o 6, es algo visible. Entonces hay diferentes mecanismos que podría ser, repito, asambleas, mecanismos técnicos como el marco lógico, los análisis estadísticos, los análisis documentarios. Entonces son varios mecanismos. El hecho es de tener un referente de medición del avance. ¿Ok? Bueno, y lo último que también se menciona allí es acerca de cómo en este nuevo currículo los contenidos ya no están separados de las capacidades, sino que están integrados a los desempeños. Sí, eso es muy interesante, es novedoso, porque en realidad nunca un contenido, un conocimiento está desligado de una habilidad mental. Es decir, un mapa se observa, o sea, tiene que estar ligado un mapa con una habilidad. Un mapa se utiliza, un mapa se analiza, un mapa, ¿ok? Entonces siempre un
un contenido, un conocimiento se vincula a una habilidad mental que está relacionada a la relación entre la realidad y el pensamiento. Muy bien, entonces ha sido un gusto, colegas, y nos encontramos en la sesión 5, que vamos a ver la sesión de aprendizaje. ¿Ok? Hasta luego.